Bien, continuando con nuestro análisis, nuestra perspectiva con relación al tema de qué es lo que no estamos viendo, hoy hacemos la segunda entrega de este tópico y lo hacemos con propósitos muy claros, muy definidos con respecto a lo que en el mundo, en la situación que se está dando a nivel global y que está generando una serie de aristas que posiblemente muchas personas o una cantidad de personas no estén captando o entendiendo. Esto es así porque nos encontramos en un momento muy complejo, muy delicado diría yo, donde no existe o no se da, por decirlo así, una oportunidad donde podamos comprender, analizar e interpretar los sucesos, lo que está acaeciendo. Y esto ocurre porque hay una deficiencia extraordinaria con relación a interpretación y con relación a análisis sobre lo que estamos hablando, ciertos tópicos. Eso hace que muchas veces nosotros perdamos el rumbo, no entendamos hacia dónde vamos, o no entendamos qué estamos haciendo en ciertos lugares, o no entendamos qué es lo que queremos de nuestra vida. Y eso, vuelvo a repetir, tiene un sentido lógico. Porque en la actualidad el sistema de cosas nos muestra, por decirlo así, en el campo espiritual, que estamos coexistiendo con una Babel religiosa, llena pues de un sinnúmero de prejuicios, conceptos, doctrinas, pensamientos controvertidos y que chocan entre sí. No digamos en el campo político, hay una serie de divergencias, una lucha de ideas y un debate abierto con relación a un sinnúmero de temas o tópicos de la actualidad. Y así sucesivamente podemos seguir analizando, discutiendo, planteando una serie de interrogantes con relación a una serie de temas. Entonces surgen una serie de preguntas, dudas e inquietudes que difícilmente vamos a encontrarles una respuesta si buscamos lo que yo entiendo son las versiones oficiales de las cosas. Se ha alejado tanto la perspectiva del ser humano de las cosas naturales y normales que hoy en día estamos enfrentados a una serie de contradicciones, de engaños, mentiras, falsedades que son muy peligrosas. Por eso es que la Iglesia ha decidido, en alguna medida, invertir en este tipo de recursos con el propósito de que sea oída alguna expresión y entre algún debate y se genere algún tema de sobremesa que pueda ser analizado, discutido, debatido, comprendido y sobre todo asimilado. No con propósitos de convertir a una persona, no con propósitos de llevar a alguien a una determinada situación de grupo religioso. Por el contrario, creemos y firmemente que la idea en general es que las personas abran un debate. Creemos que debatir es una cosa importantísima, el cuestionamiento es válido
Y creemos también de que debemos traer al tapete de la discusión una serie de temas que consideramos son mentirosos, son engañosos y pertenecen a una gran conspiración de la gran Babilonia, el misterio religioso, que sería bueno un día de estos abordar en un tema particular donde podamos analizar, descubrir, interpretar una serie de declaraciones que se dan al respecto. Pero eso será en otro tema. En este tema que estamos abordando, que es lo que no estamos viendo, segunda entrega, queremos abrir el abanico de oportunidades para que podamos abstraer algunos temas y podamos analizarlos, debatirlos y cuestionarlos. Porque consideramos que en la actualidad existe mucho engaño, y mucho engaño religioso, por no decir otras cosas. Hay una suerte de temas que están siendo debatidos en la actualidad de una forma tan farsante, tan mentirosa, y llena de mucho paulinismo, mucho pedrismo, mucho juancismo, que consideramos en lo particular debe ser atacado y debe de ser destruido. Porque en definitiva, como hemos sostenido al principio de este tema, el mismo Mesías Jesús claramente expresó en su frase clásica, que para nosotros es importantísima y que hemos repetido algunas ocasiones en otros temas que también en los cuales hemos participado, y que tiene que ver con esto de que viendo no ven. Eso es una cosa, siempre hemos dicho, muy delicada, que nos entristece en alguna medida porque la gente está viendo, pero no está viendo lo que debe de ver. Por eso estamos tratando en lo posible de llevar a cabo una serie de ejercicios a nivel de podcast, con el propósito de poder compartir con las personas pues algunas ideas, algunos pensamientos, y tener, si la oportunidad nos permitiera, pues algún debate en particular, porque sabemos que mucha gente está adoctrinada. Hay otro tipo de gente que se ha arrepentido de algún seguimiento que tuvo de algún grupo religioso, de alguna secta, y andan buscando desesperadamente el camino que los lleve a encontrarse con Dios, que creo que es lo más importante, indistintamente de la religión, de la secta, de la creencia, del engaño, de la mentira o de la falsedad. Porque hoy en día está muy lleno, muy saturado, diría yo, este tipo de cosas que hacen que mucha gente pierda el camino. La idea en particular nuestra es poder ofrecerles a nuestros oyentes una oportunidad de un debate abierto, limpio, puro, sin radicalismos, sin extremismos, y que podamos analizar las escrituras y encontrar en ellas no la doctrina de algún grupo religioso en particular, no las creencias engañosas y mentirosas que han estado invadiendo la mente de las personas a través de los tiempos por una serie de aviesos intereses oscuros de otros seres. Por el contrario, nuestra intención, volvemos a repetir, es en un debate abierto, franco, honesto, natural, y que permita que las personas por primera vez tengan la oportunidad de apreciar qué es lo que no están viendo. Como dije, hay un sinnúmero de tópicos que quisiéramos traer a temas de sobremesa, donde podamos debatirlos de una manera franca y honesta, sin esperar pues herir susceptibilidades, aunque sabemos que la verdad no peca pero incomoda. Pero los que aman la verdad, los que aman a Dios, los que aman al Mesías Jesús,
sabrán que lo más importante es la verdad a toda costa que cualquier otra cosa. Es así pues que nosotros los invitamos a visitar la página web de la iglesia, laultimaiglesia.com. Pueden escribirnos también al correo electrónico laultimaiglesia, ultimaiglesia@yahoo.com. Pueden visitar nuestros sitios, ¿cómo se llama? Donde tenemos una serie de informaciones, donde pueden contactarnos, pueden escribirnos y podemos saber de ustedes. Bien, creo que hay que entrar al fondo del asunto, o como se dice naturalmente, al meollo del asunto. Y quisiéramos, a manera de introducción, decir, por ejemplo, algunos hechos que son, pues, penosos en alguna medida. Tal es el caso, por ejemplo, que en la actualidad estamos siguiendo un tema bien particularizado que nos ha llamado mucho la atención, al que nosotros denominamos internamente como la gran desolación, que es el sinónimo de la pandemia que se vive en todo el mundo. Esta de la gran desolación o la pandemia, como la conocen la mayoría de las personas, tiene una serie de situaciones bien controversiales que creemos nosotros deben de ser abordadas de una manera particular. Tal es el caso, por decir un ejemplo, de que en la actualidad la mayoría de los juancistas, pedristas y paulistas o paulinos asocian una vacuna de las muchas que se están desarrollando, de las varias que se están desarrollando, a una declaración del libro de Revelaciones, del libro de Apocalipsis, y que tiene que ver con la marca de la bestia. Otro tema que consideramos nosotros es importantísimo, es un tema al que no podemos escapar y que tarde o temprano tenemos que analizar a fondo y empezar a esclarecer y, diríamos nosotros, filtrar entre la verdad y la mentira. Porque en la actualidad se está asociando esa vacuna, he leído algunos escritos, algunos reportes, algunas noticias, hasta algunos sueños que han salido, que hablan de que la vacuna es el sinónimo de la marca de la bestia. Y eso, por eso digo yo que es importantísimo que nosotros abordemos el tema, lo traigamos a discusión, tengamos un debate amplio y suficiente que nos permita tener una visión clara y, sobre todo, darnos cuenta de lo que no estamos viendo. Y eso sí creo yo que es importantísimo. De tal suerte, como diría alguien, que tenemos que hacer un abordaje amplio, definido y decidido para esclarecer algunos puntos. Porque uno de los problemas que tienen los paulinos y que no han podido entender es el hecho de que el libro de Revelaciones expulsa a todo aquel religioso barato, falso y mentiroso que quiera asirse con ese texto. Está hecho de tal suerte que no permite que nada ni nadie pueda entender lo que está escrito ahí si no tiene una autorización previa. ¿Por qué? Porque, como lo hemos dicho en otros estudios, y esto es importantísimo, es una base que hay que dejar clara, el libro de Apocalipsis, el libro de Revelaciones, es un libro creado por Dios. No es un libro donde podemos encontrar nosotros una carta de Pablo, una carta de Pedro o una carta de Juan. No. Este libro fue hecho y fue creado por Dios mismo. Y fue, al final de todo, revelado al Mesías Jesús, quien lo compartió a sus siervos. Entonces, desde el momento que nosotros
entendemos que este libro de revelaciones no es un libro cualquiera, no es un texto que podemos utilizar como las cartas de Pablo, como las cartas de Pedro o como las cartas de Juan o de cualquier otro personaje, desde ese momento tenemos entonces que aplicar una disciplina y seguir las reglas y las leyes de Dios para poderlo entender. Entonces imagínense cómo estará esto de tan complicado, que los paulinos tratan de aplicar ese texto de la marca de la bestia a una vacuna o a varias vacunas o a muchas vacunas. Vamos a continuar en otro estudio abordando más este tema. Nos interesa profundamente porque hay que aclarar una serie de conceptos equivocados, y de antemano volvemos a invitarles a visitar la página web de la iglesia, a escribirnos al correo electrónico, y si tienen alguna pregunta, alguna duda o alguna inquietud, pues con gusto se la vamos a atender. De antemano agradecemos su atención y esperamos seguir con este tema. Muchas gracias.